En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo. Él, que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí mi espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fiel es el Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tiene ahora lugar la lectura íntegra de la Pasión. Por eso el sacerdote no dice lectura del Evangelio, sino Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ni se signa el libro, el leccionario, ni, por tanto, vosotros tenéis que contestar nada cuando el sacerdote dice lectura de la Pasión. Simplemente escucháis. En segundo lugar, aquellas personas que no puedan permanecer de pie porque son mayores o tienen problemas físicos, está permitido que escuchen la lectura de la Pasión sentados. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte: Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura,
y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Ahora, como señal de respeto ante la muerte de Cristo, nos arrodillamos. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Palabra del Señor. Solo en 2 ocasiones, al cabo del año, la Iglesia presenta a los cristianos la lectura íntegra de la Pasión. Primero, en la fiesta del Domingo de Ramos y, en segundo lugar, en el Viernes Santo, día en el que no se celebra la Eucaristía, sino el oficio, la celebración de la muerte de Cristo. La lectura íntegra de la Pasión nos relata todo lo acaecido, los hechos más importantes que recogieron los evangelistas, para que el cristiano tenga la certeza de que su fe no está basada en un mito, en una historia inventada, sino que aquello que narran los evangelios, la pasión y muerte de Cristo, junto con la resurrección, aquello fue presenciado por testigos que dieron fe de lo que ocurrió y que, por lo tanto, manifestaron la veracidad de los evangelios. La fe del cristiano no está basada en una mitología,
sino en un acto real. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana y por amor a los hombres subió a la cruz para salvarnos. Y por lo tanto, lo primero que nos enseña esta historia es que es una historia de amor. Si no ponemos el corazón, si no se nos encoge el mismo ante el sufrimiento de Jesús, es porque estamos escuchando o presenciando esta Eucaristía como un mero espectador. Un espectador que va al cine o que va al teatro, le gustará más o menos la obra que ha visto representar, pero no le afecta en su vida. Se ha divertido, la recomendará. No le ha gustado, la criticará. Esto no es lo que nosotros debemos realizar hoy. Hoy, en esta misa, leyendo la lectura de la Pasión, nuestro corazón debe sentir con Cristo. Nuestro corazón debe experimentar ese dolor por aquello que Cristo padeció y sufrió, porque tú y yo somos la causa por la que Él subió a la cruz, por la que Él dejó que las espinas se clavaran en su cabeza, por la que Él permitió que los clavos en sus manos y en sus pies horadaran su cuerpo. Cristo sufre por ti. Tú eres la causa de la muerte en la cruz de Cristo. Tú eres la causa por la que Él permite que le ajusticien injustamente, permite morir en la cruz, porque te quiere para salvarte. Y por lo tanto no puedes tener una actitud pasiva ante la lectura de la Pasión y todo lo que ocurrió. Tu actitud tiene que ser la actitud de aquel que se arrodilla ante ese acontecimiento y dice gracias. Que se arrodilla ante ese acontecimiento y se pregunta, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo para que tú te entregues en la cruz por mí? No es que Dios reciba gloria de nosotros, lo hace porque nos ama, lo hace porque nos quiere, lo hace porque para Él la salvación de los hombres es fundamental. Y por eso permite que su Hijo muera en la cruz por nosotros. Y por eso su Hijo, subiendo a la cruz, paga la deuda contraída por nuestro pecado. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Y ese acontecimiento debe generar en nosotros, primero, una deuda de gratitud, un gracias. Y mi vida tiene que estar marcada por esa experiencia. La experiencia de saber que Dios me ama. La experiencia de saber que aunque hay momentos donde no comprendo los planes de Dios, me ha dado muestras de que me quiere, permitiendo que su Hijo sufriera en la cruz. Pero es que además de ese gracias, en nuestro corazón debería generarse el deseo de corresponderle. ¿Y qué quiere Dios de mí? Que me fíe de Él, que le escuche y haga su voluntad. Cristo es la prueba máxima del amor de Dios. Dios cumple su palabra, aunque nosotros no sabemos cómo. En muchos momentos tenemos dudas, porque no comprendemos los planes de Dios, o nos preguntamos, ¿será verdad que el Señor pueda perdonar mis pecados que son tan graves? ¿O será verdad que el Señor pueda tocar el corazón de los míos para que cambien de vida? No dudes del poder de Dios. Confía en Él. Dios cumple su palabra. Es un Dios fiel del que te puedes fiar. Es un Dios fiel que quiere guiar tus pasos y que por lo tanto te habla. Te habla por medio de su palabra. Te habla por medio del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico. Te habla por medio del que pasa a tu lado y te necesita y es el rostro vivo de Él. Te habla por medio del cumplimiento de tus deberes. Y cuando haces caso a Dios, porque le escuchas, estás siguiendo el camino de la felicidad, el camino de la salvación. Nosotros seguimos a aquel que en la cruz pagó la deuda contraída por nuestro pecado y que nos enseña que el amor lo puede todo, que el amor transforma a la persona, que el amor es capaz de cambiar el corazón del hombre, por duro que a veces parezca ese corazón, por ingrato que sea,
el amor lo puede todo. Para eso Cristo subió a la cruz. Y por eso te tienes que fiar de Él. Cuando comprendas los planes de Dios y cuando sus planes sean para ti un misterio que no comprendes, entonces mira la cruz de Cristo para vivir de los momentos de luz, para recordar que Él pagó por ti la deuda contraída por tu pecado y por lo tanto merece que te fíes de Él, merece que tengas confianza en Él, porque te amó tanto hasta el punto de entregar su vida por ti. Nosotros creemos en el amor, pero no en el amor romántico, no en el amor solo del sentimiento. Creemos en el amor que se hace obra, en el amor que porque ama perdona, en el amor que porque ama comparte sus bienes materiales y espirituales con los necesitados, en el amor de aquel que cree en el poder de la gracia y que por lo tanto sabe que su pecado no es más fuerte que la misericordia de Dios. Cristo se ha convertido en puente que nos da acceso a la vida eterna, a la salvación. Pero hay que creer en su palabra. No solo podemos creer en Él cuando comprendemos sus planes, también, sobre todo, cuando no entendemos el porqué de la vida o el por qué tengo que asumir una cruz o una adversidad que me hace daño, que me hace difícil mi existencia. El camino es seguir a Jesús, que me enseña que el amor lo puede todo y que debo ofrecer la cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación y que tengo que tener esperanza en que la cruz no es el final. Después de la cruz vendrá la resurrección, la salvación de los hombres. Pues iniciemos este tiempo del Triduo Pascual, el jueves, el viernes y el sábado santo, no como meros espectadores, sino como personas que ponen el corazón, que acompañan a Jesús, como lo hizo la Virgen María, en esa subida al Gólgota, en esa entrega por cada uno de nosotros. Poniendo el corazón, encontraremos razones, como decía Pascal, para confiar en Él, porque el corazón tiene razones que a veces la razón desconoce. Y poniendo el corazón, acompañando a Cristo, viviremos intensamente este Triduo Pascual y estaremos renovando no solo nuestro agradecimiento a Cristo, sino también renovando nuestro deseo de creer en Él y de seguir sus pasos. Porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No puedes pretender amar a Cristo si no le sigues a Él. Y seguir a Cristo implica poner amor. Seguir a Cristo implica confiar en el poder de la gracia. Seguir a Cristo implica creer en un Dios que es fiel a su palabra y que nunca abandona a los hombres. Pidamos al Señor que nos conceda tener las virtudes de la Virgen María, aquella que no faltó nunca a la asistencia a su Hijo, aquella que engendró al Salvador porque se fió de Dios cuando Gabriel le anuncia el plan de salvación, aquella que nunca dudó de Dios aun cuando tuvo que marcharse como inmigrante a Egipto porque Herodes quería matar al niño, aquella que acompañó a Cristo al pie de la cruz antes de entregar el Espíritu porque no podía faltarle el cariño de su madre. En esta sociedad y en este mundo en el que vivimos, donde tantos no tienen esperanza, nosotros tenemos que ser María. Ser María que sostiene a Cristo que sufre. Porque el que está a tu lado y no tiene fe, no tiene esperanza ante las cruces de la vida. Tú tienes fe, tú crees en el amor de Dios. Sé tú instrumento de Dios por tus obras de caridad y de misericordia, porque escuchas, porque ayudas al que sufre, porque tienes una palabra de esperanza, porque crees en la salvación. Sé tú instrumento del mundo, sé las manos de la Virgen que consuelan a Cristo que sufre en el pobre y en el necesitado. La cruz no es el final. La cruz termina en la resurrección, que es la victoria del amor sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Pues que Cristo encuentre en nosotros esa fe que dice gracias, pero esa fe también que dice:
puedes contar conmigo, Señor, para colaborar contigo en la obra de la salvación. Que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que entregó a su único Hijo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado, convirtiéndose en mediador nuestro. Pedimos por la Iglesia, que sufre en sus miembros, para que sea instrumento del amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por la unidad de todos los cristianos, de todos aquellos que profesamos la fe en Cristo, el Hijo de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, los inmigrantes, los moribundos. Pedimos especialmente por la Iglesia perseguida, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también para que el Señor conceda la salud al Santo Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu único Hijo se extienda sobre nosotros tu misericordia,
y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en el lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia,
en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, en especial a tus hijos Nilo, Sandeni y los difuntos de las familias González González, Constanzo Mellado, Cristi Gutiérrez. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con los santos dones, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Los hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.